Shalom, shalom, bienvenidos a Palabra al Día a través de la palabra de Yahweh, nuestro podcast semanal que hoy, como cada podcast, nos permite cuestionarnos, nos permite preguntarnos y por supuesto también indagar de lo que las escrituras nos refieren con referente a cada una de esas preguntas y esos planteamientos que nos hacemos. Esta expresión, salvo, siempre salvo, la hemos escuchado seguramente, no que tenga mucho tiempo, debo decir, quizá unos 20, 15 años a esta parte que se ha vuelto mucho más nombrada y escuchada, pero debemos saber cuáles fueron sus orígenes y por qué de una manera se ha convertido en una doctrina incluso que se ha instalado en muchas congregaciones, pero así como un carcoma que va poco a poco comiéndose la carne humana, esta expresión y la doctrina que de ella han hecho también ha ido comiéndose poco a poco el alma de aquellas personas que la han adoptado como una verdad absoluta. Por ello quise compartirla con todos ustedes y que podamos juntos también sacarle un poco de mayor información a esta frase, a esta expresión y sobre todo indagar un poco sobre lo que realmente dicen las escrituras al respecto, qué es lo que dice la palabra de Yahweh con referente a esa expresión de salvo, siempre salvo. Quiero decirles que investigando un poco, porque obviamente la curiosidad siempre ha de estar, me di cuenta que esta expresión la toman mucho, más aún de unos pasajes bíblicos que leyéndolos así superficialmente pudiésemos incluso decir, oye, sí, muy cierto, somos salvos y siempre lo seremos una vez que Yahoshua vino. Pero cuando decimos que hay un texto que se saca de contexto, obviamente es por algo y esta es quizá una de las mayores manifestaciones de que eso es así. Vamos a irnos a el libro de Juan, donde hay una afirmación de nuestro amado Yahoshua que pudiese generar confusión en los demás cuando no se profundiza en el tema o que él quiso realmente expresar o de la idea que él quiso expresar o diría yo más bien la revelación que él quiso dar, porque es cierto que hay un nivel de profundidad en este conversatorio que nuestro amado Yahoshua estaba estableciendo. Para ponernos un poco de contexto, vamos al libro de Juan capítulo 10, donde él pues está hablándole a sus discípulos y hablándole también a la multitud sobre la verdad absoluta de lo que él representa como el pastor, como el buen pastor. Y caminando un poquito más en este capítulo, porque lo ideal sería que pudiésemos irnos directamente a lo que nos confiere. Este capítulo tiene 42 versículos, por lo tanto no los vamos a leer todos, pero sí que nos podemos ir a el verso, a ver, vamos a buscar aquí, a partir del verso 23, ¿sí? Por favor, o el verso 22 dice, se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yahoshua se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los dirigentes yahuditas y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente.
Qué interesante, ¿no? Esto nos arroja la información de que evidentemente Yahushua no andaba por allí diciendo yo soy el Mashiach, sino que cada vez que él daba un discurso o afirmaba algo, lo hacía de modo tal que fuese entendido no por todos. Y esto es muy interesante, muy, pero muy interesante, porque luego dice en el verso 25, y a Joshua les contestó, yo se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre una cosa somos. En el verso 30. Pues la verdad es que este pasaje es muy profundo y muy revelador, no hay duda de eso. Y es precisamente el pasaje en el cual muchos que practican la doctrina de salvo, siempre salvo, se apoyan para afirmar que lo que le pertenece a Yahushua nadie lo puede quitar. Evidentemente, mucho más en el versículo que nos dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Este verso 28 nos arroja una información muy precisa y que no nos debe quedar duda de que lo que a Yahushua pertenece, lo que el Padre Eterno le ha dado, primero que a Él nadie se lo puede quitar. Y cuando Él se dedica a darle a los suyos, a los que le pertenecen, esa vida eterna tampoco nadie se las puede quitar. Es un regalo, es un don que viene de Yahushua y todo aquel que lo recibe, ese don, no le puede ser quitado. Ahora, ¿qué significa todo aquel que recibe ese don? El mismo pasaje nos advierte que no todos reciben ese don, que no todos creen en él y que más aún no todos le siguen. Fíjense, ¿no? Porque creer en él, bueno, podemos decir que los demonios creen en él y más aún tiemblan cuando saben que él está presente. Tiemblan porque saben el poder y reconocen la autoridad de nuestro amado Yahushua y sobre todo por el factor de que él y el Padre uno mismo son. Pero cuando vemos a algunos creyentes que afirman creer en Él, esto no quiere decir que estos creyentes sean salvos, porque creer, hasta los demonios creen y ellos por supuesto que no son salvos. Por ello, pudiésemos afirmar que la salvación, aunque no se pierde, indudablemente, no se pierde en aquellos que han creído, que han escuchado la voz de Yahushua, que tienen una relación con Yahushua, que a través de sus cambios y de su testimonio demuestran que son de Yahushua. ¿Por qué? Porque siguen a Yahushua. Son discípulos de él y lo imitan en todo. Y miren qué interesante que en estos pocos versículos se desmonta lo de salvo, siempre salvo. Y es interesante ¿por qué? Porque es precisamente el pasaje que usan para confirmar que salvo, siempre salvo es una verdad absoluta. Es impresionante cómo trabaja el enemigo. Recuerden, él siempre busca los paralelismos y busca que todo se refleje en un espejo y tergiversa la verdad que el Padre nos ha dado para colocar allí la mentira, su chispa de engaño, de astucia y hacernos caer y confundirnos en el camino. Pero en estos versos
Ya nosotros lo tenemos muy claro. Y luego, ¿por qué es importante el hecho de escuchar la voz, conocer a nuestro Salvador, intimar con Él? Porque cuando en el verso 27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y por qué las conoce? Porque ellas, sus ovejas, le escuchan. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos algo? ¿Nos quedamos en silencio? ¿O también podemos hablar sobre ese tema? Eso hace que nuestro amado Yahushua nos conozca. Es que dos personas para poderse conocer tienen que entablar una relación y luego pues seguirse mutuamente incluso. Cuando en el verso 26 dice, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Lo que indudablemente el primer paso es creer. Ese es el primer paso que hay que dar, creer. Y eso nos hace creyentes. Pero si nos quedamos en el solo creer y no escuchamos lo que Él nos dice y no intimamos en una relación con Él y no le seguimos, por supuesto, que Él nunca nos va a poder dar la vida eterna. Pero una vez que todo esto sucede, entonces Él nos da la vida eterna y por supuesto a aquellos que reciben esa vida porque han hecho todo este proceso, no perecen jamás y nadie las puede arrebatar de la mano de Él. Pero hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 y hay que cumplir todos los pasos para poder llegar hasta el final de lo que significa pertenecerle. Es muy importante comprender esto. Luego, miren que vinimos bajando, ¿no? En la lectura desde el verso 22, pero ahora hemos subiendo porque cuando la palabra se confirma a sí mismo, puedes leer los versículos de arriba abajo y de abajo arriba y te van a dar más claridad. Miren, vamos a subir un poco al verso 25 y dice, y Yahushua les contestó, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Miren qué importante es esto. El creer no viene así solo de la nada, porque muchos han justificado la fe con una expresión que también se ha vuelto una doctrina. La han implementado como una doctrina, pero la han interpretado equivocadamente. Cuando dicen, yo creo por fe, pero creer por fe, por algo que no has visto, requiere más que decirlo, requiere también que en tu corazón hayas recibido una semilla que te permita realmente discernir por qué razón tú estás creyendo. No se cree así al automático o robótico. Sí, yo creo, pero como así como por el hecho de que no es por vista, entonces tampoco existe nada que me lo haga creer. No, debe existir algo que te lo haga creer. Y por eso es que él dice, yo se los he dicho. Y aquí que existió una palabra sembrada en el corazón de la cual germinó una planta porque echó raíces. Y entonces esa palabra te va a permitir creer. Por ello es que dice que la fe viene por el oír la palabra de Yahweh. Entonces cuando decimos creo por fe, no podemos afirmarlo como una doctrina vacía, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, pretendemos hacer creer a los demás que cuando no vemos absolutamente nada, pero queremos que algo se cumpla, decimos, lo creo por fe, pero es dicotómico a lo que realmente se enseñó en las Escrituras. Sí que no lo ves, obviamente, no lo estás tocando, no lo ves con los ojos carnales y por supuesto no lo puedes tocar porque no es materia, no es tangible, pero en tu espíritu sí lo tienes que ver. Eso es lo que significa verlo con el espíritu y esa es la fe. Y cuando lo vemos en el espíritu es porque hubo una palabra sembrada. Y luego sigue diciendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Tiene que haber algo que dé testimonio, una testimonianza de alguna manera. La testimonianza se manifiesta en la palabra que hemos recibido y ella se
instala en nuestro interior para dar fruto, para germinar, para que se puedan ver cambios en nosotros. Si eso no sucede, entonces es algo muy cierto, no estamos creyendo, aunque digamos, soy creyente, mas no según la creencia necesaria para convertirnos en ovejas de Yahushua, porque en el verso 26 nos confirma, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Este creer es más que el solo decir, sí, sí, Él es el Hijo de Yahweh, sí, sí, Él es el Salvador, porque luego Él mismo lo afirma. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, luego aquí es válido colocar 2 puntos en el verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que quiere decir que no se conforman solo en escuchar su voz, sino que sus ovejas hacen cambios en sus vidas. Porque luego en otros versos, el mismo Yahushua nos confirma que para poder demostrar que creemos en Él y para poder decir que lo seguimos, tenemos que hacer obras parecidas al testimonio que Él da, esas obras que son del Padre o que se hacen en el nombre del Padre, dan testimonio de Él y por tanto tienen que dar también testimonio de todos los que le seguimos. Y esto es crucial. Esto seguramente a muchos les hace sentir incómodos y no es ilógico que así sea. Los yauditas también se sintieron incómodos. Tanto es así que en el verso 31 dice, los dirigentes yauditas volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y luego él les dice, muchas obras buenas les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me van a apedrear? Aquí me detengo un poco porque quiero hacer una reflexión. Siempre cuando realmente seguimos a Yahushua, damos testimonio de la obra que ha hecho el Padre, amado Yahweh, en nuestras vidas y por tanto de la obra que a través de Yahushua también nosotros hacemos. Pero muchos parece que no quieren verla. Muchos quieren apedrearnos. Y muchos se creen con la autoridad de creer, valga la redundancia, que lo que estamos haciendo no está suficientemente justificado en el Padre Yahweh, aunque tengamos mucho testimonio. Y nos acusan y dicen cosas en nuestra contra. Y aquellos que escuchan eso son muy ligeros para testimoniar en nuestra contra, sin ver la prueba de que estamos actuando mal. Entonces pretenden que nosotros nos justifiquemos. Pero la pregunta sería, ¿por qué yo debo justificar o dar prueba de que yo soy una persona correcta en Yahushua si son las obras que yo hago las que dan testimonio? Entonces, si son las obras que hago en nombre de nuestro amado Padre Yahweh y en nombre de Yahushua, las que dan testimonio de mí, ¿en qué pruebas se basan para decir que no caminamos en la verdad? Porque si las pruebas demuestran la verdad, ¿en qué pruebas se basan para decir que no estamos en la verdad? Pero muchos son ligeros, así como los yahuditas. ¿Por qué toman palabras ofensivas que son como piedras para tirarlas en contra nuestra? Porque no han creído, porque no son ovejas de Yahushua y por tanto no pueden hablar bien de nosotros. Y esto debe ser una verdad para todos los que predicamos las sanas doctrinas, las buenas nuevas de salvación que nuestro amado Yahushua nos ha dejado y que a través de su misericordia y de su amor nos ha permitido pregonar. Luego es interesante ver cómo en el verso 33 dice, los dirigentes yahuditas le respondieron, ellos todavía tenían palabra y argumento que decir, dice, no te vamos a apedrear por una obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces divino. Qué impresionante. Siempre tienen una retórica
para justificar su error. Y eso lo vamos a encontrar en todas partes. Por ello, el mensaje de hoy es indudablemente reconocer que no es que somos salvos, siempre salvos. Aquellos que no han creído y que no caminan bajo el testimonio de Yahushua y por tanto en sí mismos debe haber una testimonianza de que siguen al Mashiach. Para los que son de la verdad, evidentemente nadie los puede arrebatar de la mano del Mashiach. Pero también es una reflexión para todos aquellos que trabajamos para el Eterno y recibimos piedras de los demás. ¿Forma parte esto de nuestro llamado? Seguramente, porque si a nuestro amado Yahushua, nuestro Mashiach, lo quisieron apedrar, es como muy normal que a nosotros también quieran hacerlo. Pero nuestra actitud para con ellos debe ser la misma actitud que nuestro amado Yahushua tuvo para con ellos. A veces responderles, si hacen preguntas, a veces no, porque nosotros no tenemos que justificarnos. La justificación nos la dan las obras que son evidentes. Y luego si ellos quieren pruebas, o si alguien quiere pruebas de que si estamos en la verdad o no, creo que nosotros no somos quienes tenemos que darlas. Deberían darlas aquellos que nos acusan, porque nadie puede acusar a otros sin pruebas. Entonces, que no nos pidan a nosotros pruebas de nuestras buenas obras, que se las pidan a aquellos que quieren elevar sus manos con piedras en la mano para enjuiciarnos, para ver qué pruebas pueden ellos dar. Y aún así se las van a inventar, porque aquí se las inventaron, cuando ellos dicen, no te vamos a apedrear por una obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces divino. Ellos se las van a inventar. Pero luego Yahushua les responde, ¿no está escrito en la Torá de ustedes? Yo dije, ¿ustedes son Elohim? Si llamo Elohim a aquellos a quienes se les dirigió, si llamó Elohim a aquellos a quienes se les dirigió la palabra de Elohim y la escritura no se puede anular, ¿por qué me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas, porque dije que soy hijo de Elohim? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, créanle a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y por eso trataron otra vez de apresarlo, pero él se les escapó de las manos. Literalmente se los sacudió. Siempre el mal va a querer buscar algo para hacernos daño. Pero nosotros debemos saber en quién hemos creído. Y sabemos que si Yahushua tuvo la capacidad de hacer la obra, pues nosotros también. Y en algún momento tendremos que pagar el precio por la obra que estamos predicando, seguramente. Pero la ganancia supera en creces el sacrificio que debamos hacer. Espero que hoy les haya servido de mucho nuestro podcast. Shalom, shalom.